ustedes saben muy bien que el año pasado comenzó a funcionar la Oficina de Datos y Estadística. Bueno, y hoy está con nosotros Magalí Méndez, que es la coordinadora, porque ellos han presentado, pasamos el material, creo que fue hace 15 días, un informe nuevo que tiene que ver con San Andrés de Giles en relación a los partidos limítrofes, ¿sí? ¿Cómo andás, Magalí? ¿Bien? Bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo va el trabajo de la oficina? ¿Bien? Arduo, viene arduo gracias al trabajo que estamos haciendo, estamos muy contentos. Obviamente vamos hoy a contarles más o menos de lo que se trató el tercer informe que presentamos. Les acercamos los otros dos informes, se los trajimos impresos para que ustedes lo tengan. Bien. El primero también lo presentamos acá, fue sobre viviendas y población en Giles comparado con censos anteriores. Al segundo no le dimos una exposición en redes y en medios, pero fue los partidos de la segunda sección electoral, también en comparación con población, densidad y condiciones habitacionales. Y este tercero es sobre los partidos limítrofes, como bien dijiste vos, esa comparativa. Los vecinos, los que están a nuestro alrededor. Exactamente. ¿Qué me podés resaltar de esto, por ejemplo? Bien, en principio, tanto los dos primeros informes fueron sobre datos provisorios del censo, y este tercer informe ya son con los datos con los datos definitivos. Definitivo. Exactamente. Se agregó una nueva variable, que es la variable de hogares, y antes de empezar con eso quiero aclarar sobre todo que la función de la oficina es, en principio, recolectar la información que está disponible, generar estadísticas y disponibilizar los datos, tanto para las autoridades como para quienes toman decisiones, como para los vecinos también, y disponibilizar esa información para contribuir con la transparencia que nosotros queremos lograr desde el municipio también. Entonces, en base a eso, queremos también resaltar que nosotros no somos generadores de opinión, en principio, y sobre todo resaltarlo porque nosotros nos basamos en datos. Claro. No generamos ni opiniones, ni mucho menos datos que los tomamos al azar. Son todas fuentes confiables de donde lo sacamos y fuentes oficiales, y sobre eso producimos la información y disponibilizamos y ordenamos de alguna manera los datos. Y es lo que hicimos con este tercer informe. Volvimos a buscar todos los datos que estaban ya publicados en el primero y en el segundo, actualizamos, y ahí es donde vimos ciertos datos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, que somos el partido que más superficie tiene de los limítrofes. Kilómetros cuadrados. Exacto. Si bien somos los que más extensos somos por la zona rural, somos de los últimos que tienen mayor población. Somos los de menor población, Giles, pero más los mayores en extensión. Más que nada por la zona rural, sobre todo. Tenés tres ciudades ahí cerca que son Exaltación de la Cruz, Luján y Mercedes, de mucha población, exacto, ¿no? Exacto. Me llama la atención que San Antonio Areco tenga tan poquita diferencia. 200 personas. Bueno, esa es una de las comparativas que nosotros tomamos. Areco somos muy parecidos en población, entonces es un parámetro para poder compararlo. Y no solo los limítrofes los tomamos en comparación porque justamente limitan con nosotros, sino porque tenemos actividades económicas parecidas. El campo, por ejemplo, es una de las actividades económicas parecidas, y queremos también resaltar en un futuro informe, que se lo voy a decir un poquito más adelante, algunas otras similitudes y comparaciones que vamos a hacer con otros partidos que nada tienen que ver con nosotros, que también podemos encontrar puntos de comparación justamente para ponernos enfrente y en contraste. Estoy viendo también, interesante, las comparaciones en cuanto al sexo asignado al nacer, ¿no? Areco y Giles es un calco, ¿no? Hay 13.000, en Giles hay 13.360 mujeres, 13.150 hombres, son más ustedes que nosotros, mira. Sí, y en San Antonio Areco hay 13.845 contra 13.052, lo mismo, hay más mujeres que hombres. Exacto, la tendencia de las mayor mujeres que hombres es una tendencia mundial que se está generando, exacto. San Andrés de Giles es la primera vez en los últimos censos que tiene mayoría de mujeres, y se refleja justamente con esta tendencia. A nivel país también somos más mujeres. Lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Claro, somos más mujeres que hombres. Esa es la tabla que decía anteriormente, justamente que tenemos la mayor superficie más que nada por la zona rural, pero estamos dentro de los 3 municipios menos poblados. Muy bien. En cuanto a viviendas, hay pocas viviendas en San Andrés de Giles en comparación con otras, ¿no? Bueno, en Areco siempre sigue la misma, pero por ejemplo estoy viendo contra Exaltación de la Cruz y contra, bueno, ni hablar contra
contra Mercedes y Luján, ¿no? Por la cantidad de habitantes, sobre todo. Por la cantidad de habitantes también varía demasiado. 10.988 viviendas particulares. Exactamente, son viviendas particulares ocupadas. Ocupadas. Exacto, porque también tenemos la variación de que hay muchas viviendas que están desocupadas. ¿Sí? Nosotros, sí, en estos días vamos a hacer circular una gacetilla sobre esto. Exacto, y están bien diferenciadas la cantidad de viviendas que hay y qué tipo de viviendas son, porque hay casas rodantes, hay casillas, hay ranchos, hay casas, hay departamentos. Todo eso está todo desagregado y hay muchas viviendas que están desocupadas también. ¿En Giles hay casas rodantes? Hay 2. Mirá, gente que vive en casas. Hay 2, es un dato. Mirá qué bien. Sí. Obviamente que también existen muchas viviendas que están construidas como locales y ante la necesidad habitacional que hay, se adaptan y en el momento de hacerse el censo se contó como vivienda particular. ¿Sí? También existe, por eso quiero recalcar también, existen las viviendas colectivas, que son, por ejemplo, los hogares o las cárceles, o el hospital, el hogar geriátrico. Ese dato todavía no está desagregado, al igual que los datos sobre las localidades. Todavía no tenemos datos sobre las localidades en específico. Por lo tanto, ya nos han consultado sobre esto, que es un dato que obviamente nos encantaría saber, sobre todo por los habitantes que hay y demás, pero bueno, todavía eso no está disponible. ¿Cuál es la diferencia entre hogar y vivienda? Muy bien, la vivienda es el recinto, la habitación donde está viviendo un hogar. Puede, en una vivienda física que tiene condiciones habitacionales específicas para que cumpla el rol de vivienda, como por ejemplo un cielo raso, techo con revestimiento, cloacas, acceso a los servicios públicos, esas son todas variables que tiene que tener una vivienda para ser habitable y para ser considerada vivienda. Todo esto según el INDEC, ¿sí? Y por otro lado se encuentran los hogares, que puede dentro de una vivienda haber muchos hogares. Es un grupo de personas que viven bajo el mismo techo y colaboran económicamente y generalmente viven bajo un régimen, pueden no ser familia, pero conviven bajo el mismo techo. O sea, en una vivienda, acá en Giles pasa mucho y los conocemos, no quiero decir que individualicemos casos, pero sabemos que dentro de las viviendas pueden vivir más de un hogar. Por eso es que en este caso, en este censo, con los datos definitivos se agregó esa variable de hogares. ¿También investigan o mensuran el tipo de vivienda, cómo está construida y todo ese tipo de cosas, no? Sí, claro, eso es una de las condiciones, como te decía, la calidad de los techos, de los pisos, de los materiales de la vivienda, hacen que la vivienda sea apta o no apta para vivir. Sobre todo porque es una determinación que está en la Declaración de los Derechos Humanos, el acceso a una vivienda digna, y en nuestra Constitución también. Y tienen ciertos parámetros que cumplirse para que sea una vivienda habitable, sobre todo. En cuanto a población, están investigando también, claro, cómo cocinan, ¿no? Gas de red para cocinar, claro. Gas en garrafas para cocinar. Exacto, a ver, en Giles... sí, los porcentajes sobre eso, sí. Sobre todo, sobre quienes accedan al informe y lo quieran ver en detenimiento, lo pueden encontrar en el link de nuestras redes, en Instagram o en Facebook, datos.sag. Y si no, también en la página de la municipalidad están colgados los 3 informes. Y ahí pueden ver desagregados este tipo de acceso a los servicios públicos, que queremos aclarar algo porque muchas veces la información se transgiversa o se malinterpreta. En el caso de las garrafas o el gas, muchas veces el acceso a la instalación del gas, cuando se construye una vivienda, es bastante caro y es muy difícil de acceder. Entonces no es que Giles no está preparado para tener las conexiones de gas, sino que mucha gente económicamente no puede acceder. Entonces, ante la necesidad, y vuelvo a repetir, de la vivienda, de tener un alquiler o alquilar esa casa, instalan las garrafas provisoriamente o por ahí ya lo dejan así. Igual con el caso de las cloacas. Vamos a ver que hay porcentajes que están bastante parejos y que si bien rondan, por ejemplo, entre el 40 y el 50%, están todos los partidos en ese nivel. Más o menos lo mismo. Claro. Exactamente, y estamos hablando de la red cloacal, por ejemplo, que Giles tiene un porcentaje bajo, pero no quiere decir que no haya cloacas en Giles, sino que el tendido de red cloacal es amplio, pero la gente, y esto que lo sepa también el vecino, te puede pasar por la puerta de tu casa la cloaca, pero vos tenés que ingresar mediante, obviamente, el pago del servicio y el pago de la conexión, tiene que hacerlo ingresar el mismo vecino, digamos, no es que la municipalidad te lo va a facilitar a eso, sino que sí, la red cloacal está disponible.
Pero bueno, a veces se malinterpretan esas cosas y está bueno aclararlo porque son de otra manera, no es así tan como... Pero volviendo al gas, el 44% tiene gas natural, el 47,1% usa garrafa. Sí. Lo que vos decís del costo de la instalación es así como vos lo decís. Seguro. Un caso muy claro es en Cucuyú, por ejemplo, que hay una planta de gas, pero hay muy poca gente enganchada porque, claro, si ven, Cucuyú está todo, la instalación de la calle, cuesta mucho hacer la instalación en sus casas, ¿no? Entonces por ahí la gente no llega a eso, ¿no? Sí, y además también otra variable que lo vimos en algunos estudios que se hicieron sobre los servicios públicos, es que las empresas de gas, para darte de alta el gas, vos tenés que tener ya todo conectado en tu casa, todo listo para irte a vivir, y muchas veces te dicen, no, mira, hay una fuga o hay un escape, y te tiran para atrás el servicio, vos seguís perdiendo meses sin poder cobrar un alquiler, sin poder alquilarlo, entonces es mucha pérdida para el dueño del lugar, y terminan optando por el servicio de la garrafa. Un dato interesante es el tema de la gente que tiene casa propia, los que alquilan, 61,8% en Giles tiene casa propia y el 18,1% alquila, ¿no? Exacto. Más o menos, yo no me acuerdo en este momento el número exacto, pero alrededor de 4.400 personas alquilan. ¿Personas o familias? Personas, o sea, lo hicimos sobre la población total. Claro. Si lo ves sobre la población total, son 4.400 y algo de personas que alquilan en San Andrés de Giles. Tuvimos una reunión con planeamiento y obras y nos contaron que se está haciendo ya un barrio, unas 70 viviendas. Sí, el Procrear. Exacto, y ese porcentaje ya se subiría, el porcentaje de personas con vivienda propia, creo que tenemos algo de un 61% si no veo mal, 61,8%, bueno, con la construcción de estas 70 viviendas se pasaría a un 62,4% y se va escalando, obviamente que, como decíamos antes, nosotros disponibilizamos estos datos para quienes toman decisiones y no queremos invadir sobre esto, sino mostrar los datos que refleja el censo. Esto no son producciones nuestras. No, claro, obviamente. Lo que sí está bueno porque a nosotros nos sirve el dato que publica el censo para poder contrastarlo con los datos que tienen las distintas áreas municipales en cuanto a los temas. Por ejemplo, esto de planeamiento, si no fuese porque tuvimos la reunión con la directora de planeamiento, no sabíamos lo de las viviendas y pudimos hacer una mínima proyección de cuántas viviendas más va a haber o cuánta población más va a acceder a la vivienda propia gracias a esa construcción de las 70 casas. Bueno, vos decías el tema de las cloacas. En San Andrés de Giles 44,2 tiene cloaca. No me parece tan bajo. No, claro, pero a la lectura de un vecino común, decís, el 44% es bajo. Y la realidad es que el tendido de la red cloacal es mucho más amplio. Sí, Ese es un dato que obviamente tenemos que reunirnos con obras para poder contrastarlo. No, por eso no quiero decir un dato por decir, pero esas son las personas que en el 2022, cuando se hizo el censo, accedían al servicio de cloacas. O sea, ese porcentaje de la gente es quienes tienen la cloaca en su casa, que no quiere decir que San Andrés Giles no tenga tendido cloacal. Claro, no, por supuesto. Son cosas totalmente distintas, por eso vale la pena aclararlo y lo voy a remarcar las veces que sea necesario. Algo fundamental es el agua corriente, ¿no? Por la salud pública. Alto en Giles 72,8, ¿no? Exactamente, sí. Sobre los servicios. Y Carmen de Areco 84%, mirá. Increíble. Sí, la red de... O sea, Giles tiene más porcentaje que Luján, por ejemplo. De agua corriente, sí, llama la atención, sí. Sobre Luján todo porque... 56,5 y Giles te dije 72. 72, exacto. Sobre todo porque muchas veces las ciudades mayores que se amplían por ahí para otros lados, digamos, es muy difícil hacerle los tendidos de red. Servicios, claro. Exacto. Entonces por ahí instalan bombas o otro tipo de suministro de agua y quedan fuera de ese rango de la utilización del agua corriente. Pero obviamente que es una obra que también cuesta, una obra hídrica que cuesta desde el lado del Estado ponerla en práctica. Perdí mucho dinero con eso. Exacto, sí. Muy bueno el trabajo, ¿eh? Ahora yo quiero que me cuentes qué están pensando para este 2024. Bien, estamos trabajando en varios puntos. El primero que lo nombré al principio es un informe general de la provincia de Buenos Aires, es una comparativa de San Andrés de Giles con algunos de los 135 partidos de la provincia y tiene variables, vamos a incluir variables económicas, vamos a incluir presupuesto, vamos a incluir la variable de coparticipación, jubilaciones, salud, el PBG, que es el Producto Bruto Geográfico, cuál es
el porcentaje que San Andrés de Giles colabora de alguna manera de su Producto Bruto a la economía nacional o a la economía provincial. Muy interesante ese dato, ¿no? Exacto, dividido obviamente por servicios. Vuelve eso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Exactamente. También nos vamos a comparar con algunos partidos de la segunda, con diferentes secciones electorales. Va a ser un informe bastante más extenso. No creo que cualquier vecino le tenga ganas de leer semejante informe, va a ser un poco más técnico. A ver, no sé todos, pero es muy interesante esto. Sí. Hay que, uno dice, ¿y para qué sirve estos datos? No, ¿Para qué los quiero? Bueno, una empresa que se quiere instalar necesita de estos datos. Seguro, ¿no? seguro. Hace muchos años, no sé, vos eras chiquita, vino una empresa acá, se llama Ferrero Rocher, que es la que hace el chocolate, el famoso bombón. Chocolate, y que se estaba por instalar y empezó a buscar todos estos datos, cuántas escuelas había, todos estos datos que vos venían, porque ellos buscan tener esos datos a ver Exacto. si pueden instalarse o no, ¿no? Después Exacto. no estuvieron acá, pero no importa, pero para lo que es la planificación industrial y todo eso, estos datos son muy importantes. Sí, el dato es Y como... aparte para tomar decisiones, para formar políticas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Los datos son como un mini estudio de mercado de lo que vos querés saber. Obviamente, en este informe que te digo, nosotros estaríamos encantados que toda la población pueda acceder a ese informe y de verdad pueda entender que Giles no está tan aislado como pensamos y que tiene forma de compararse con algún municipio de La Matanza, con algún municipio que para nosotros puede ser totalmente imposible y sin embargo se asemeja en ciertas condiciones que obviamente hay que hacer un trabajo, que es lo que estamos haciendo, de encontrar los parámetros comparables para poder hacerlo, ¿no? Y sobre todo pensamos mucho también en el turismo de afuera, Claro. o sea, en las personas que vienen a querer invertir en San Andrés de Giles o venirse a vivir acá. El nivel de conectividad que tenemos es de 92%, es altísimo por ser una zona rural. Porque hay zonas que son bastante más urbanas y están bastante más cerca de las urbes, de las grandes urbes, que no tienen ese nivel de conexión, No. por ejemplo. Entonces, una persona que vos de repente dice, bueno, mira, no estoy tan lejos de capital, estoy a 100 kilómetros, puedo tranquilamente viajar a trabajar, Sí. tengo una buena conexión, bueno, decido invertir. Eso también hay que pensarlo. Y de hecho, bueno, como te decía, estamos trabajando en diferentes horizontes. Uno de esos es el gran informe que tenemos en curso, que nos va a llevar un poco más de tiempo, lógicamente, porque es bastante arduo el trabajo. ¿Dónde consiguen los datos, aparte del INDEC y todo ese tipo de cosas? Son todas fuentes oficiales, Ajá. pedimos a ministerios, a la Dirección Provincial de Estadística, a Ministerio de bien. Economía, tenemos todas fuentes confiables que obviamente ellos te mandan una pila de información y vos de eso ves lo que te sirve y lo que querés saber, porque hay mucho dato, mucho. Lo que pasa es que lógicamente nosotros llega un momento que nos encanta porque decís, bueno, acá podemos hacer esto y Es es apasionante. infinito. De verdad, de hecho estamos haciendo una planilla que es un Excel de de los 135 partidos de Buenos Aires con todas estas variables que te digo, es infinita las columnas, infinitas las fórmulas y nosotros estamos con Pepe en la oficina y todo el tiempo decimos, che, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, bueno, delineemos hasta dónde porque de verdad que es infinito lo que podemos armar y estamos muy contentos obviamente porque te das cuenta que Giles tiene un potencial en 1 millón de Sí, cosas es verdad. y nosotros queremos por lo menos disponibilizarlo o mostrarlo a través de los datos. Es verdad, tenés razón. Seguro. Y bueno, otra de las aristas que estamos trabajando, justo ayer subimos a las redes un dataset que es un conjunto de datos que nosotros en pos de la transparencia también disponibilizamos en la página web del municipio. Es un conjunto de datos sobre las mesas y los resultados electorales de las 3 elecciones del año pasado. Está todo en un Excel también para que cualquier persona pueda acceder a eso. Está desagregado por mesa, por localidad y demás. También lleva un trabajo bastante arduo porque es bastante minucioso lo que hay que hacer. Ya disponibilizamos el primer dataset y es lo que tenemos pensado hacer con los datos que podamos recabar de las áreas que no sean sensibles, ¿no? Datos que se puedan mostrar, queremos colaborar y Por eso queremos... funciona la transparencia, ¿no? Exactamente, que cualquier ciudadano y cualquier persona pueda acceder a ese reservorio de datos y sabiendo que es una fuente confiable, sobre todo que sale del municipio, del Estado. Y por último, lo último que estamos trabajando es con las áreas, con las diferentes áreas del municipio. Exacto. Ya nos tuvimos bastantes reuniones con planeamiento, con turismo. Específicamente con turismo estamos por lanzar un operativo vamos a censar los alojamientos, los servicios y la ocupación en San Andrés de Giles. Lleva bastante tiempo eso también porque estamos confeccionando la encuesta, tenemos que capacitar a quienes van a llevar a cabo el operativo. No es tan fácil como se piensa de hacer una encuesta y salir. Lleva todo un proceso de validación, de que no puede haber ambigüedad en las preguntas, sobre todo si queremos recabar un dato Y que exacto. sea cierto, claro. Exacto.
Y por otro lado también estuvimos trabajando con inspección, con Lorena el año pasado y no me acuerdo qué otra área nos queda. Con planeamiento y con obras, también tuvimos ahí cierta, y con acción social, también. Estamos todos recabando información por donde haya. Gracias por venir, nos encantó conocer todo esto. Por favor. Y bueno, obviamente la oficina va a ir creciendo y va a empezar a generar datos que nosotros vamos a consumir ávidamente. Felicitaciones a Pepe que no sale en cámara, pero no aporta de detrás. Y Vamos nada. a dar las órdenes. Pues la aporta. Gracias, Magali. No, por favor, Un gracias. gusto, ¿sí? Gracias a ustedes por abrirnos las puertas. No, siempre. por favor.